definitiva que esta materia se dé ya desde ahora, o por lo menos que nosotros vayamos dando algunos contenidos iniciales de esta materia para evitar lo que ocurre usualmente con derecho romano, que es que el alumno se encuentra en el segundo semestre con un montón de contenido, ¿m? Eh, y con prácticamente solamente un cuatrimestre para dar todo ese contenido. Esta materia, Derecho Romano, era una materia anual. Hace 2 años atrás era una materia anual. La dábamos desde marzo hasta octubre, noviembre. Así que imagínense ustedes que ahora la estamos dando prácticamente en 4 meses, en el segundo semestre, pero el contenido no ha cambiado, sigue teniendo el mismo contenido. Y es una materia que parece corta, pero no lo es. En realidad es una materia que tiene bastante contenido, y además de eso, es una materia que puede resultar eh, entre difícil y muy difícil para los alumnos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de dar estas clases es arrimarlos a la materia gradualmente, darles algunos tips. Yo ya voy a ir diciendo algunas cosas. Por ejemplo, voy a decir, ojo, esto es pregunta de examen. Ojo, esto es tema de examen. Subrayen cuando yo les diga esto, subrayen, redondeen, pongan en rojo. Cuando yo les diga, por ejemplo, cuidado, no confundan, es porque usualmente el alumno confunde. Entonces, ustedes teniendo en cuenta estos tips, yo como tutor ya estoy hace más de 12 años en esta materia, también soy profesor en la Universidad Nacional del Nordeste y ya tengo cierta experiencia, así que la idea es, en definitiva, que ustedes, con mi humilde ayuda y mi apoyo, ustedes pueden ir avanzando en la materia de manera exitosa. Porque les aclaro, esta materia, todas las materias posteriores de segundo año son correlativas con derecho romano. Entonces, el que no aprueba romano no va a poder, si bien va a poder cursar, no va a poder rendir las materias después del segundo año. Y es una materia que les puede resultar muy, muy compleja a los alumnos que por ahí la agarran someramente o a último momento. Entonces, mi primera recomendación es que sigan mis instrucciones al pie de la letra. ¿Por qué? Porque no lo estoy diciendo porque a mí se me ocurre, lo estoy diciendo porque esto ha probado claramente de que de esta forma se puede aprobar la materia, o que por lo menos el alumno tiene más posibilidades de aprobar que si no sigue ciertos consejos y ciertas advertencias que yo les voy a ir dando a lo largo de este curso. Entonces, les pido me acompañen y por supuesto, les recuerdo, esto es tutoría, no son clases magistrales. Imagínense ustedes que las clases magistrales con un profesor de carne y hueso delante de un curso a veces son aburridas. Imagínense yo de este lado de la pantalla tratando de hacerle entender a ustedes durante horas un concepto, y no es fácil. Entonces, como es tutoría, ustedes tienen que venir leídos a la materia y yo voy a tratar de ir cubriendo todas sus dudas, explicándoles cómo tienen que comprender la materia para que no les resulte esto demasiado ríspido, ¿m? Y las materias no les genere una frustración académica terrible. ¿eh? Conozco alumnos que han lamentablemente dejado la carrera, no han aprobado durante 4 o 5 años esta materia. Con esto les estoy diciendo someramente que deben dedicarse, como todas las materias, deben dedicarse a esta materia. Mi materia no es la más importante, pero sí les garantizo que es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dar 2 o 3 pantallazos generales. Seguramente ustedes no han podido
todavía agarrar el programa de la materia, saber cómo es la bibliografía, y yo voy a tratar de ayudarlos un poco en eso, y después sí vamos a dar ya una introducción un poco más de contenido de la materia, ¿sí? En primer lugar, esta es una materia que tiene como titular a un profesor que está en Buenos Aires, ¿de acuerdo? Que ha venido varias veces a Resistencia, por cierto, siempre viene a visitarnos, o venía antes de la pandemia, y es una persona que sabe, es una de las personas que hoy en el mundo es la persona que más sabe de derecho romano. Se trata del doctor Norberto Rinaldi, titular del Instituto Internacional de Derecho Romano. Es una persona ya de más de 60 años, de amplios saberes, y sobre todo en derecho romano, y una persona muy amplia con la que se puede charlar. No es del tipo de profesor que no admite consultas, opiniones, puntos de vista. Él está como nosotros, nada más que en un punto más adelante, aprendiendo, está trabajando en su saber, que es el derecho romano, es el titular de cátedra, y a quien acompañan dos ayudantes, profesores ayudantes, por supuesto, y varios alumnos ayudantes. Y en el interior del país estamos los tutores en las delegaciones o en las unidades de gestión. La nuestra, la de Resistencia, es una delegación, y aquí estoy yo, digamos, ¿qué es lo que ustedes tienen como un punto a favor, estando en Resistencia y estando en esta clase? Que yo al doctor Rinaldi ya lo conozco de hace muchos años, tengo ciertas ideas uh, sobre qué es lo que él quiere que ustedes sepan, y un poco más precisamente qué es lo que toma en los exámenes. ¿De acuerdo? Entonces, llegado un momento de este curso, cuando estemos cursando la materia formalmente, ergo, a partir del segundo semestre, cuando el profesor diga cuántos parciales, ponga las fechas en la plataforma, porque ahora las que están son del año pasado, entonces ponga las fechas, diga, etcétera, etcétera. A partir de ahí llega un momento en el cursado en el cual ustedes van a poder intercambiar conmigo algunas preguntas de examen, y yo les voy a arrimar algunas preguntas que yo ya tengo. A lo largo de los años hemos recopilado más de 1000 preguntas, a pesar de que el año 2020, o sea, el año pasado, ha cambiado radicalmente la sistemática de examen, que si bien sigue siendo múltiple choice, ahora se presenta a través de casos, en lo cual el alumno debe integrar todo lo que sabe. O por lo tanto, el nivel de dificultad ha crecido, no ha bajado, ha subido el nivel de dificultad, porque ahora les dan casos en donde el alumno debe poner en juego todo lo que estudió. Y les garantizo, no es fácil, no es fácil. Entonces, por ejemplo, en un examen, ¿no es cierto?, a usted le viene el caso del potrillo Nemo. En el año 300 a.C., en la ciudad de Roma, un ciudadano romano, Marcus, recibe la mala noticia de que su yegua, Nube, está gravemente enferma y va a morir. Escuchen cómo es más o menos una pregunta de un examen. Se dirige a uno de sus esclavos y le ordena que la lleve a la yegua al bosque y la mate. El esclavo lleva al bosque a la yegua, pero cumple parcialmente la orden porque le da mucha lástima y no la mata a la yegua. La deja moribunda, y cuando vuelve a su casa le dice al amo que la mató a la yegua. Lo cierto es que Nube milagrosamente se recupera. Y no solamente que se recupera, sino que aparte, después se tiene un potrillo, ¿de acuerdo? Lo cierto es que a ese potrillo lo encuentra el esclavo de otro patrón, ¿sí?, y lo vende. ¿De quién es el potrillo? Entonces la pregunta,
Eh, ¿Quién era el dueño del potrillo? ¿El anterior vendedor? ¿El comprador? ¿El que era dueño de la mamá, de la yegua nube? Todas estas cosas son preguntas de examen y donde si el alumno no tiene claro la época, el tipo de negocio jurídico y las figuras, por ejemplo, de la res derelicti, se escribe derelictae, del abandono, ¿m? No va a tener en claro cómo resolver esto. Y esto se puede volver muy difícil. Preguntas de este tipo, muchísimas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se adquiere el dominio? Por ejemplo, ¿cómo se adquiere el dominio? Otra pregunta. Se adquiere por mancipatio, se adquiere por ocupatio, se adquiere por usucapio. Todas estas son preguntas de un examen de un alumno de primer año de Derecho Romano hoy, o por lo menos lo era hasta el año pasado, seguro que va a seguir así. Entonces yo quiero advertirles que cuando les diga esto no es negociable, eso es lo que ustedes deben estudiar. Muy bien. Siguiendo un poco contándoles un poco más cosas generales de la materia. Tiene un libro, el doctor en realidad tiene el mismo libro actualizado muchísimas veces y hasta el año pasado había una edición nueva, ¿eh? Lecciones ampliadas de Derecho Romano, y a partir de ahí fue actualizándose cada 2, 3, 4 años, se saca una edición que va completando la anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes agarran un libro que tiene del doctor Rinaldi, Lecciones ampliadas del Derecho Romano, que tiene 10 años, no significa que no les sirva. Significa solamente que le van a faltar algunos contenidos. Y ahí aclaro que en esta materia esto es una ventaja. El libro del Derecho Romano, en las lecciones ampliadas del doctor Rinaldi, es una ventaja. ¿Y saben por qué? Porque el libro sigue casi a pie juntillas el programa del Derecho Romano. O sea que usted agarra el programa, yo espero que tengan el programa para la próxima clase, porque entonces el alumno estudia con el programa en la mano, marca el programa, mira en su programa, sabe dónde está parado, ¿m? Sobre todo con algunos conceptos que se van repitiendo a lo largo del programa, pero que van cambiando. Van cambiando. Por ejemplo, el concepto de pater. No es lo mismo el pater del derecho arcaico que el pater del derecho clásico. Y sin embargo, la palabra es la misma. Con lo cual, lo que les estoy diciendo es que ustedes deben saber que no siempre la traducción literal tiene que ver con la traducción conceptual de la palabra, y a su vez los conceptos van cambiando, depende de las épocas en el derecho romano. Entonces, como les decía, la ventaja es que el libro del doctor Rinaldi va siguiendo a pie, casi con una precisión milimétrica, lo que es el programa. Entonces usted abre el libro y usted mira el programa y van a ver que van, y a medida que fueron pasando las ediciones hay un montón de ejemplares medio viejos, pero útiles para la primera y segunda unidad del programa. Reitero, primera y segunda unidad del programa, está llena la biblioteca de la Delegación Resistencia de esos libritos. Son un librito tal ¿de acuerdo? Eh, para la primera y segunda unidad les va bárbaro. Ya a partir de la tercera unidad, un poco menos, y usted va a tener que recurrir a ediciones posteriores para encontrar el contenido, y lo mismo pasa con la cuarta unidad, que está, a su vez, cada unidad está decompuesta, digamos así, en otras mini puntos, ¿de acuerdo? Y se pone un poquito más largo. Entonces, dijimos, lo bueno es, este es nuestro libro de cabecera, ¿de acuerdo? El problema con este libro, con el libro del doctor Rinaldi, el titular de cátedra, repito, es que es un libro ultra resumido. Es una obra que resume en ese librito chiquito,
resume un montón de posiciones y de obras más grandes, de obras académicas más grandes. Como por ejemplo, van a ver ustedes que por ahí el doctor cita a Argüello, el doctor Argüello. Argüello es un autor clásico que se usaba ya en la época en que yo estudiaba Derecho Romano, hace muchísimos años. También un libro que tiene sucesivas reiteraciones, reediciones, perdón. Y digo Argüello porque hay alumnos que me van a preguntar, estoy seguro, ¿se puede estudiar del Argüello? Y la respuesta es tenga cuidado, porque nosotros no adherimos a la posición clásica en la que está adherido el doctor Argüello, el autor Argüello, ya está fallecido, ¿no? Entonces, reitero, nosotros no adherimos a la posición clásica, sino que estamos digamos, en la última, a ver cómo se lo puedo decir, en la última onda del derecho romano, en los estudios más nuevos, con una división cuatripartita, que ya enseguida voy a explicar. Libros, por ejemplo, como el de Juan Carlos Girardi y Juan José Alba Crespo, un manual un poco más grande, ya con otros contenidos un poco más profundos, ¿de acuerdo? Todo esto fue llevado, de alguna forma, al libro del doctor Rinaldi, ¿de acuerdo? Y el problema con los libros que tienen mucho contenido y que son, no están en tomos, no tienen grandes cantidades de páginas, es que están muy resumidos. Entonces, por ahí van a encontrarse con contenidos que les va a costar, si es que no entienden la materia, les va a costar y alguno va a cometer el error de querer memorizar. Y ahí viene el problema. Cuando empiecen a querer estudiar de memoria, el contenido del derecho romano van a tener problemas. A menos que ustedes, por supuesto, sean un prodigio de la memoria, tengan una memoria elefantiástica, y entonces sí van a poder pasar, pero es muy difícil. Les digo muy difícil, hay demasiada cantidad de años, demasiada cantidad de términos y muchos más conceptos. Entonces, primeros consejos. Lean antes de clase para llegar a la tutoría, que es esto que estamos haciendo, ya con preguntas, ya con dudas. El único que no tiene dudas es el que no ha leído nada. Entonces, traten de venir más o menos leído para que cuando llegue el segundo semestre y yo tenga que dar por sentado que ustedes ya saben determinadas cosas, como pasan todos los años, ustedes estén tranquilos y no se mortifiquen, no se vuelvan locos, porque el ritmo al que yo voy a dar la clase es mucho, pero mucho más rápido que el que voy a dar ahora, donde estoy tranquilo, porque sé que tengo más tiempo. Por eso se creó esta estrategia de empezar desde ahora. Yo sé que es pesado, sé que para ustedes es otra materia más, ustedes se encuentran ahora cursando otras materias, dicen, ufa, otra vez, otra materia más. Pero háganme caso, vayan leyendo, no vayan leyendo eh, como para acordarse todo, eso es malo. Vayan leyendo como un cuento, porque por lo menos en la primera parte está escrito como un cuento el libro. Entonces, vayan leyendo, digan, mira qué interesante, voy a subrayar, ¿y esto por qué será así? Y pongan, ¿por qué? Entre signos de pregunta, y entonces me preguntan a mí. Y ustedes van a poder, en la segunda lectura, cuando ya tengan la respuesta, saber por qué era eso así, y les va a ser mucho más fácil avanzar y más rápido en la materia. Profesor, Sí, disculpe, soy Gabriel, tengo una pregunta. sí, Gabriel. Respecto a digamos, a la lectura, ¿no? ¿Usted nos daría, digamos, una pauta de lectura, no sé, ejemplo, para próxima clase o próxima tutoría, leer ciertos temas o o hasta tal página, más que nada para tener una orientación, digamos, en cuanto a la lectura? Yo lo que puedo hacer, a ver, sí, es muy buena la pregunta. ¿Por qué? Porque, a ver, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Como esto es tutoría, yo vengo a responder dudas y consultas. Ahora, como dentro de la tutoría uno de los fines es orientarlos, yo les puedo decir qué es negociable y qué no. Cuando yo digo esto no es negociable, significa que si ustedes no saben y les toca el tema, están perdidos. Como por ejemplo,
A ver, vamos a hacer un caso concreto, así nos vamos entendiendo. Si yo les digo, ustedes tienen que saber, y ahora sí voy a utilizar por primera y única vez esta palabra que a mí no me gusta, de memoria. Yo voy a decir de nuevo, a ver, voy a pedir que ustedes sepan de memoria por primera y única vez una sola cosa. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Seguro que no, ¿eh? Les voy a pedir que sepan de memoria la regleta de periodización. Vayan anotando. La regleta de periodización. Yo en realidad lo que hice el año pasado y antepasado, pero principalmente el año pasado, fue pasarles a los compañeros de la cohorte anterior escaneos, y que no le podía pasar otra cosa, por WhatsApp, porque en realidad tendrían que venir y fotocopiar esto que tengo yo aquí en las manos, que yo me he tomado el trabajo de diseñarlo esto con un estudiante de arquitectura, porque la verdad que ni yo lo podía hacer así de largo. Pero bueno, en definitiva lo harán más chico, en una hoja 4, no importa. Es una regleta, es una regla temporal. Es la regleta de periodización. Y si ustedes no saben esto, ustedes van a tener muchas dificultades. Repito, esta regleta es fundamental que ustedes la conozcan de memoria y al dedillo, del derecho y al revés. Si ustedes conocen la regleta, esta es la columna vertebral de la materia, hay muchas posibilidades de que ustedes sean alumnos exitosos del derecho romano. Repito, que ustedes aprueben la materia. Pero ustedes esta regleta la tienen que conocer de memoria, al derecho y al revés. Y cuando digo al revés significa que tienen que poder subir y bajar a través de la regleta, y yo les tengo que preguntar, les digo 753 y ustedes me tienen que decir de qué estoy hablando, y les digo monarquía y ustedes me tienen que decir de qué les estoy hablando, y les digo república y me tienen que decir de qué les estoy hablando. Si ustedes no manejan esto, van a tener muchas más dificultades que cualquier otro alumno que la maneje. Cuando a mí me tocó estudiar el derecho romano, porque ustedes no crean que yo nací sabiendo el derecho romano, yo fui alumno igual que ustedes, yo me preparé 2 años antes para dar esta materia, estoy ya hablando de hace como 16 años, ¿sí? A mí, el que en ese momento era el titular de la franquicia aquí de la Católica de Salta, en la delegación Resistencia, en ese momento en Resistencia no era delegación, era unidad de gestión, UG 135. En ese momento, 2 años antes de empezar a dar clase, este señor me dice, prepárese, en 2 años lo llamo. Así. Y yo estudié 2 años. Y ustedes no saben que a mí me costó mucho entender hasta que descubrí esta fórmula. Esta fórmula que este es el objetivo de esta tutoría. Que yo les pase cómo a mí me resultó más fácil, con qué pequeños trucos yo me pude ubicar en la materia. Y ojo, yo era abogado. Se supone que ya había rendido derecho romano y todo lo que ustedes quieran, pero no es tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que yo les voy a brindar los secretos que a mí me ayudaron a ganar esta materia. Si ustedes me acompañan en esto, ustedes tienen muchas probabilidades de zafar con éxito. Si ustedes estudian de memoria, agarran el libro y leen como loros y no saben, no entienden dónde están parados temporalmente, cronológicamente, van a tener serios problemas. Esto se los garantizo, van a tener serios problemas. Entonces, mi función acá, ¿cuál es? Ayudarlos a aprobar la materia, ¿sí? Si esa es mi función, yo voy a hacer todo lo posible para que ustedes comprendan. Y ustedes me tienen que decir, profesor, vaya más despacio, va muy rápido, por favor, puede repetir tal cosa. Pero esto es tutoría, esto es tutoría. Yo soy un profesor de apoyo
para ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, entrando a la materia, no es negociable. Y es muy bueno que ustedes sepan de memoria, y es lo único que le voy a pedir que sepan de memoria, nada más, la división cuatripartita de la pieza Eli. El autor, la pieza Eli. La pieza se escribe con Z, la pieza Eli, con L, doble L. ¿Eh? Esta división cuatripartita de la pieza Eli tiene 5 mojones. 5 mojones. Vamos a hacer una regleta. ¿Mm? Vamos a hacer una regleta y vamos a hacer 5 mojones. Díganme si me siguen. Ruth, sí. Tal cual, las regletas, estaba tratando de dibujárselas, pero voy a tardar más que si les explico verbalmente. Es una línea que ustedes trazan en una hoja, la ponen en forma apaisada, horizontal a la hoja, trazan una línea lo más largo posible y la dividen en 4 partes, con 5 mojones. Son 5 líneas que la cortan, 5 líneas que la cortan, ¿de acuerdo? Un segmento, ¿de acuerdo? Temporal, y con 5 rayitas, los voy a decir en forma profana, 5 rayitas que la cortan. La primera rayita donde comienza la línea corresponde al año 753. La segunda rayita corresponde, 753 AC. ¿Qué es AC? Antes de Cristo. Pasamos desde el 753 a la segunda rayita, la del año 367, antes de Cristo. Esto vamos a dar una y otra vez y lo vamos a repetir una y otra vez. Y yo les voy a empezar a preguntar, porque si ustedes no me contestan y ustedes no saben, yo no puedo avanzar porque si no estoy hablando en el aire y ustedes van a agarrar algo, cuando ustedes tienen que tratar de agarrar, si es posible, el 80-90%, evitar que se pierda el 80% de lo que yo estoy diciendo. Entonces, una primera rayita, 753. Una segunda, 367, 367 también antes de Cristo. Otra rayita, 27 antes de Cristo. Ahí al lado del 27, una rayita extra. Extra, ¿por qué? Porque corresponde al año 0 del nacimiento de nuestro Señor. ¿De acuerdo? Otra rayita, 284, 285 después de Cristo, porque ya pasamos el año 0. Y finalmente el 565 al final, con una flecha que va hacia la derecha, hagan una flechita como que el tiempo sigue, porque si estamos hasta hoy, para que solamente ustedes, perdón, solamente para que ustedes sepan hacia dónde va el tiempo. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a estudiar estas 4 etapas que se forman. La primera del 753 al 367, la segunda del 367 al 27, la tercera del 27 al 284, 285, y la cuarta desde 284, 285 hasta 565. Ahora usted me dirá, ¿por qué eligió esos años, doctor? Bueno, yo no elegí los años. Esos años los eligieron personas que saben más que nosotros. Entonces, el 753, ¿por qué? Porque corresponde a la fundación legendaria de Roma. Primero, fundación legendaria de Roma. El 367, ¿por qué? Porque corresponde a las leyes, a la sanción de las leyes licinias y sextias. Licinias y sextias, con C, ¿no? El año 27, ¿por qué? Porque corresponde a la asunción al poder de un tal Octavio Augusto, año 27 a.C. Ya vamos a explicar.
ubicar el marco histórico, el escenario de cada una de estas etapas. El año 284 o 285, ¿no? Los estudiosos de hecho no se ponen de acuerdo, pero en realidad un año de diferencia en 1300, 1400 años de historia no es nada. Entonces, 284, 285, asunción al poder del príncipe Diocleciano, y finalmente el año 565, también después de Cristo, época, año de la muerte del emperador Justiniano. Díganme si voy muy rápido o si algo no entendieron, porque ahora les tengo que decir otra cosa. Yo no anoté bien la asunción al poder del príncipe, el nombre del príncipe no lo anoté bien. Diocleciano, Diocleciano. Diocleciano, con S, Diocleciano, Perfecto, gracias. 284, 285, después de Cristo. A ver, como ustedes verán, estos son los 5 mojones principales en su regleta. 5 mojones principales, pero de ninguna manera son los únicos. Significa que a esta regleta le vamos a ir cargando un montón de otros mojones, pero que esto es lo que ustedes no pueden dejar de saber. Si ustedes saben esto, este es el esqueleto de la materia. Si ustedes entienden esto de memoria y 2 o 3 cosas más que yo les voy a enseñar enseguida, ustedes tienen muchas probabilidades de saber la materia y de que no los engañe nadie con una pregunta, porque ya habrán escuchado por ahí alguna versión que yo no estoy en condiciones de negar, de que las preguntas son capciosas en esta materia. Entonces, ojo con el alumno desprevenido, ¿sí? Entonces, a ver, tenemos los 5 grandes mojones. Estos 5 grandes mojones forman las 4 etapas de la división cuatripartita de la pieza Eli, del doctor La Pieza Eli, un doctrinario italiano, al cual el doctor Rinaldi, que es el titular de cátedra, adhiere y adherimos en la cátedra. Quiere decir que no es negociable. Usted no me puede venir con monarquía, república, imperio, porque eso corresponde a una bibliografía superada, por ejemplo, la de Argüello. Entonces, para poder comprender, usted vaya con esta división cuatripartita. Este es el esqueleto de la materia y acá adentro es donde nosotros vamos a trabajar todos los días, y yo todos los días, todas las veces que tengamos clase, les voy a preguntar y les voy a consultar y ustedes me van a tener que decir de memoria. Porque si ustedes saben esto de memoria, ustedes tienen muchas probabilidades de entender la materia. Bien. Entonces, continuamos. Tenemos que estas 5 rayitas, como les decía, forman 4 etapas, 4 periodos. El primer periodo, que va desde el año 753 al 367, el segundo periodo, que va del 367 al 27, antes de Cristo siempre, y ahí ya pasamos a después de Cristo, porque el nacimiento de Jesús ahí está en el año 1, 0, ¿sí? Entonces, el que va desde el 27 a.C. al 284 es la tercera etapa, después de Cristo, y desde el 284 después de Cristo al 565 después de Cristo, la cuarta y última etapa. Muy bien. Ahora les tenemos que poner nombre a las etapas. Ahora viene el nombre de las etapas. Pero antes de ponerle nombre a las etapas, les tengo que dar una noticia. Les tengo que agregar algo, tal vez no les guste. Antes de llegar al 753, automáticamente ustedes, digo 753, van al primer mojón. El primer mojón, Fundación Legendaria de Roma, ¿recuerdan? Entonces, el primer mojón, antes de eso, cuando ustedes abren el libro del doctor Rinaldi,
cuando ustedes abran el libro, van a encontrar lo que es las civilizaciones preitálicas. Van a encontrar lo que forma parte de la prehistoria de Roma. Porque si Roma se fundó en el 753, todo lo que está detrás, por ejemplo, lo que está en el 754 para atrás, ¿sí?, es prehistoria. Entonces, el libro del doctor explica la prehistoria de Roma, antes de empezar a explicar la historia de Roma. ¿De acuerdo? Esto se los digo ¿por qué? Porque si no, cuando abran el libro van a pensar que esto comienza con la fundación legendaria. Y el libro no comienza con la fundación legendaria. Primero les explica cómo llegamos a la fundación legendaria de Roma, cómo se fundó Roma. Y para eso hay que explicar un montón de otras cosas, como por ejemplo, las civilizaciones que llegaron antes. ¿De acuerdo? Entonces, yo esto, por supuesto, al haber requerimiento, pregunta de ustedes, yo, por supuesto, encantado les voy a explicar, como les voy a explicar todas las preguntas que yo sepa, pero es necesario que ustedes sepan dónde estamos parados en esto. Nosotros vamos a estudiar 753 al 565, 753 antes de Cristo al 565 después de Cristo, pero en el examen va a haber preguntas que tienen que ver sobre la etapa anterior, como por ejemplo, algo que no pueden dejar de saber, revoluciones culturales. Se pregunta en el primer examen, del Paleolítico al Neolítico, la revolución industrial, la revolución de las comunicaciones, etc. Se pregunta eso. Se pregunta. Entonces, pero estoy hablando de lo que ustedes no pueden dejar de saber. Vamos a ponerle nombre a estas etapas. Bien, estaría genial que yo les diga la etapa A, B, C y D, sin embargo no es así. Antes de eso tengo que explicarles otra cosa. Teníamos la regleta dividida en 4 partes. Ahora la vamos a hacer un corte de arriba y abajo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo puse la regleta en forma paisada, puse la hoja y acosté una regleta y después la corté en 4 partes, vamos a hacer otro corte, otro pequeño corte atrás, ¿de acuerdo? Y arriba vamos a poner, en la parte de arriba de la línea que forma la regleta, faz política. Y abajo de la línea que forma la regleta, faz del derecho o faz jurídica. Faz política, faz jurídica. Faz política arriba, faz jurídica. Ahora les voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque toda institución, toda ley, quiero decir, toda institución del derecho viene y se crea y se recrea y nace y tiene su apogeo durante un momento político determinado. Como por ejemplo, acá hago un paréntesis para dar un ejemplo. Si ustedes piensan, a ver, matrimonio igualitario, ¿en qué marco de gobierno se dio? ¿Entienden? Entonces, ¿se hubiera dado hace 20 años atrás el matrimonio igualitario en Argentina? Tal vez no. ¿Entienden? El matrimonio igualitario me refiero al casamiento con personas del mismo sexo. Esto se dio en el marco de un cambio político en los gobiernos que posibilitaron la creación y construcción de nuevas instituciones jurídicas del derecho. No hubiera sido posible, a lo mejor, en el marco social 20 años atrás. Y digo esto porque lo mismo pasa, y pasa en la historia universal, pero lo mismo pasa en el derecho romano, que no es la excepción. El derecho romano no nació, no vino volando. Nació a través de determinadas instituciones políticas que dieron origen a instituciones del derecho. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en una época determinada, cuando asume Octavio Augusto como
emperador de Roma, aunque él decía que no era emperador, él simplemente era un princeps inter pares, se dio cuenta de que había muy pocos matrimonios, que la gente había perdido la costumbre de casarse y no había casamientos. Y eso le generaba al Estado un problema con la división de bienes patrimoniales. Entonces necesitaba el Estado romano en ese momento, los gobernantes, necesitaban que la gente se comience a casar para brindar el apellido a la simiente, a los hijos, y para que quede claro a quién le correspondían los bienes y para aclarar el derecho de esos descendientes o herederos. Entonces, ¿saben lo que hizo Octavio? Entre otras cosas, hizo muchas cosas. Creó una ley donde premiaba a aquellos que se casaban y castigaba indirectamente con una suba de impuestos a los que se permanecían solteros por más de tantos años o después de determinada edad, por ejemplo, 25 años. Cuando decayó la tasa de natalidad en Roma, estamos hablando de política, cuando cayó la tasa de natalidad, automáticamente decae la gente que después va a la guerra. ¿Se entiende, no? Entonces, otro emperador lo que hizo fue premiar a la madre que tuviese más de 2 hijos, con por ejemplo reducciones impositivas importantes, y castigar a aquellos matrimonios que no tenían hijos. Entonces, estas leyes, este marco normativo, surge a partir de determinadas decisiones políticas estatales. Y por eso es que cuando estudiemos la regleta, vamos a tener arriba una faz política y abajo una faz del derecho. Para explicar, si usted entiende lo que pasaba en la política, va a entender lo que pasaba y va a decir, ah, no, ¿sabés por qué? ¿Sabés por qué vamos a suponer, ¿sabés por qué los comicios centuriados pertenecen a la época de la monarquía y no de la república? ¿O por qué pertenecen a la época de la monarquía o de la república y no a la época del imperio? Porque en la época del imperio gobernaba un solo hombre, que era el emperador, y había anulado con su poder a todas las instituciones y magistraturas republicanas. Entonces usted sabe que por cuestiones políticas era imposible que esta institución existiese en otra época. Pero en cambio, si usted no sabe porque no manejó la regleta, va a tener un problema. ¿Me entiende lo que quiero decir? ¿Me entienden, no? Dígame si voy muy rápido o estoy bien. Bien, ¿estamos bien? Bien. Lo que quiero, a ver, quiero también, cuando yo digo les advierto, no se asusten ni se pongan nerviosos, simplemente les pongo así como luces amarillas, que en realidad no lo son, porque todavía no estamos con el parcial sobre la hora del parcial, pero va a llegar el momento del parcial. Entonces les pongo sobre aviso, ustedes tienen que empezar a manejar cierto vocabulario latino. No se asusten, cierto vocabulario latino, algunas palabras en latín que también, por supuesto, yo entre las cosas que he fabricado, también he fabricado un índice de palabras en latín que se usan frecuentemente. También les he fabricado, con el tiempo uno va estudiando y va creando sus propios apuntes. Yo he creado algo que no van a encontrar en ningún libro tampoco, que es una hojita donde yo les pongo las disposiciones, leyes, ¿se entiende?, romanas más importantes, las que se estudian esta materia. Y yo las he puesto en orden, le he puesto un nombre y le he puesto también al lado, en un cuadrito, una explicación de cada una de esas leyes para que ustedes, en un solo golpe de vista y sin ir a rastrear en el libro, ¿de acuerdo? Ustedes puedan con 2 hojitas mirar
y digan, por el año se den cuenta y cómo se llama, y si era una ley, si era un plebiscito, si era un senatus consultum. ¿Eh? Esto es, esto es oro puro cuando ustedes van a rendir y les preguntan, por ejemplo, en el 339, ¿la ley era la Valeria Horatia? ¿Era la ley Sempronia? ¿Era la ley Publinia Pilonis? ¿Era la ley Ovinia? ¿Era la Hortensia? Y ustedes están perdidos, como eh, muy perdidos. ¿Por qué? Porque no recuerdan, no saben el marco político, pero de repente tienen este apunte, esta hojita, y en esta hojita dice 339 y les dice qué ley fue, y les dice qué tenía esa ley y para qué era esa ley. Todo esto se da en un multiple choice de 20 minutos. Ojo, ustedes no van a tener mucho tiempo para leer si no leyeron nada antes, pero si ustedes saben dónde está lo que no saben, si ustedes dominan la regleta, ustedes lo van a encontrar muy rápido, súper rápido, porque aparte les explico otra cosa. El libro del doctor Rinaldi, hoy estábamos hablando del librito, tiene otra característica que es igual a la del programa. ¿Qué hace el programa y qué hace el libro? Mire, explica estos cuatro periodos, ergo, ciudad quiritaria, res pública, principado y dominado, es decir, explica los cuatro periodos políticos y termina ahí y vuelve para atrás y comienza hablando de instituciones jurídicas nuevamente desde atrás. No hace un estudio transversal, no les dice, por ejemplo, el primer periodo en la faz política es ciudad quiritaria y en la faz del derecho se llamó derecho nacional o quiritario o derecho arcaico. No. Explica todo lo que es la faz política hasta el final del dominado, les lleva una buena parte del libro, y después, en la siguiente parte, vuelve para atrás. Cuando va a tratar, cuando le va a explicar al alumno lo que es la faz jurídica, vuelve para atrás, vuelve al derecho arcaico y ustedes ya se olvidaron todo lo que habían estudiado del derecho quiritario. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, si ustedes no tienen la regleta, ustedes se van a perder porque no van a saber de qué está hablando. El doctor, cuando vean en el libro que dice derecho nacional equilitario, o también llamado derecho arcaico, se caracteriza por esto, y usted dice, ¿pero dónde estoy acá? ¿Dónde estoy? Claro, lo que hizo el doctor fue volver para atrás, volver al primer periodo, y eso que ustedes van a estar estudiando ahí, lo tienen que concatenar, lo tienen que integrar sabiendo que había un marco político arriba que lo estudiaron primero de todos en la primera etapa. ¿Qué les digo con esto? ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Que nosotros, si bien yo voy a explicar las cuatro partes, así como hace en el libro, y después voy a explicar las otras cuatro partes jurídicas abajo, como hace el libro, yo siempre que hable de una de abajo, voy a hablar de una de arriba. Y les voy a explicar por qué se dio así, de esta forma, la institución jurídica. Porque algo estaba pasando políticamente. Y esta es la forma en que ustedes pueden anudar la materia y ciertos contenidos y ciertos conceptos sin perderse. O por lo menos, si se pierden, pueden rápidamente encontrar el camino para volver a casa. Porque el problema es cuando el alumno no sabe dónde está parado, no sabe de qué parte del libro y comienza a revolver el libro y no tiene la más pálida idea y no sabe para dónde ir. Ahí es donde ustedes están en problema. No dejen jamás, no permitan llegar a esa situación. ¿De acuerdo? Entonces, siempre vamos a dominar de memoria la faz política y la faz del derecho en la división cuatripartita de la pieza de Lie. Y en base a eso vamos a ir por el todo. Vamos a conocer toda la materia, no con una profundidad académica, doctrinaria, decir, acá estoy haciendo una investigación. No tanto. Acá lo que hay que hacer es prácticos. Prácticos para ustedes comprender la materia y decir sí, porque se acuerda que usted dijo que tal institución apareció allá cuando estaba el Rex. Sí, correcto, porque efectivamente pasó esto. Y todos sabemos lo que estamos hablando.
Esa es la ratio de la materia, este es el secreto de esta materia. Usted cuando la va a estudiar siempre con una hoja larga, es decir, añada 3, 4 hojas A4, haga su regleta de más o menos 60, 70 centímetros, 80 centímetros, no importa, que usted la pueda abrir y desplegar y replegar ¿eh? por partes, y usted ahí anote todo lo que yo le enseño, todo lo que va aprendiendo, y todas sus dudas las anota ahí, en esa misma hoja, con letra chiquita, resaltando. ¿Por qué? Porque con eso usted va a ir a rendir. Eso es lo que a usted le va a permitir contestar preguntas como las que yo le hice hoy, por ejemplo, sobre el potrillo Nemo. ¿De quién era el potrillo Nemo? Y bueno, ya cuando le está dando el ejemplo, le está diciendo de qué época es. Si la pregunta dice 300, en el 300 a.C., usted sabe que en el 300 a.C. está en la segunda etapa, que es lo que nosotros conocemos como República. Pero si les dice, por ejemplo, en el 370, si les dice en el 400, si les dice en el 500 a.C., en el 600 a.C., está hablando de la primera etapa, que es lo que nosotros conocemos como Ciudad Quintaria. Y las leyes eran diferentes. Y se resolvían de manera diferente los conflictos entre particulares. Y con otras reglas de juego, porque había otros sistemas procedimentales para ir a juicio. No es lo mismo el sistema procedimental, el sistema de juicios, no es lo mismo en la primera etapa que en la segunda, que en la tercera y cuarta. Entonces, íbamos de manera diferente a juicio y teníamos que alegar y litigar en juicio de manera diferente, porque los juicios eran diferentes, porque las leyes eran diferentes. Entonces, para usted saber esto, usted tiene que dominar la regleta. Entonces, ¿qué es lo que yo les propongo? Armen su regleta para que la clase que viene, ustedes vengan preparados y con muchas dudas, y vamos a llenar la mayor cantidad de dudas para que ustedes manejen esa regleta del derecho y del revés, y vamos si es posible, vamos a hacer un juego en donde yo pueda rápidamente, con una pregunta, ustedes puedan ubicarse y no se dejen engañar. Recuerden, otra cosa que usualmente le pasa al alumno cuando empezamos a hablar del 753, hablamos del 367, 284, del 339, y usted tiene que saber en todos estos años si estamos antes o después de Cristo. Hay alumnos que todavía no saben para dónde corren los años. Y los años antes de Cristo bajan y después de Cristo suben. ¿Está? Bueno, yo lo que voy a hacer también es, en algún momento voy a escanear el material o se las voy a pasar, si algún alumno se arrima a mi estudio, se los voy a pasar, tiene que ir a sacar fotocopia. Lo mejor de todo es tener en fotocopia estas cosas y manejarlas, porque vieron que el WhatsApp, acá tengo un par de papers que son con letra muy chiquita porque es mucho contenido, y bueno, para no andar mirando en WhatsApp, lo mejor de todo es que le saquen una fotocopia y la tengan y la manejen, y les garantizo que esto les va a dar cierta oportunidad como para que ustedes puedan avanzar con cierto éxito en la materia. Me pregunta el compañero, ¿dónde? Yo les voy a pasar, en el grupo de WhatsApp, les voy a pasar mi dirección, y ahí uno, por favor, o dos, no más, por cuestiones de protocolo, vamos a cuidarnos. Yo les voy a pasar, van a ir un alumno responsable, va a sacar la fotocopia, yo les voy a brindar el material con mucho gusto, saquen la fotocopia y repartan, organícense para estudiar, sean solidarios con los compañeros, para que esto les resulte más llevadero. Porque si no, ya lo dije, se pueden encontrar con un problemita con esta materia, ¿sí? Ya vamos entonces a organizarnos en ese sentido para que ustedes puedan tener
el material y no les falte y no tengan que andar por ahí sufriendo, ¿está? Bueno, como les dije también, tenemos en esta materia algún que otro vocabulario latino. No se asusten con el vocabulario en latín. Les voy a decir por qué. Primero, porque nuestras lenguas son romances. Nuestra lengua castellana viene del romance, ¿sí? Ya le está diciendo la palabra. Pero además de eso, el romance viene del latín, ¿de acuerdo? Ahora, sí les digo, el latín no viene del griego como se piensa. Algunos dicen que, algunos autores y algunos catedráticos del derecho romano dicen el latín viene del griego. No, no es cierto. No es cierto. Y basan su afirmación, solamente lo digo antes de decir dos o tres cosas respecto de, de algunas palabras. Ellos sostienen esto porque sostienen que el latín es más nuevo que el griego. Primero, no es cierto. El latín no sé si no es más antiguo que el griego, pero seguro que es concomitante en su existencia con el griego. No vayan a creer ustedes que porque los romanos, los latinos, amaban a los griegos, amaban la cultura, la cuna de la cultura occidental era Grecia, no por eso el vocabulario, el idioma, no sé si decir idioma o decir, hablemos de idioma por ahora. Si es idioma, era anterior. No, no era anterior. ¿De acuerdo? Latinos, idioma latín, hubieron muchos. ¿Qué quiere decir que hubieron muchos? Que había latín. Había latín del pueblo, el latín vulgar. Había latín erudito o literario de los que escribían obras, y estaba el latín familiar. Yo no hablo con mi familia como hablo con ustedes. Doy una conferencia, no hablo como hablo con mi familia, y sin embargo no es lo mismo que como habla el vulgo, otro vulgo entonces. Si yo les digo a ustedes, acá hago un paréntesis para que me entiendan y paso el tema. Podemos hablar mucho sobre esto, pero no es el objeto de hoy, digamos. Si yo digo a ustedes, ustedes son mis ñeris, yo creo que queda claramente en qué castellano les estoy hablando. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que primero, había tipos diferentes de latín según las clases sociales. Segundo, el latín varió. Hubo por lo menos tres, digo, hubo mucho más, pero por lo menos tres grandes tipos de latín. El antiguo o arcaico, que se escribía todo junto, sin mayúsculas, sin acentos y sin espacios. El latín clásico en el que se escriben las grandes obras, y el latín moderno, posterior al clásico. Entonces, esto cuando llegamos al latín, pero antes que el latín, también paralelamente al latín, estuvo el griego como un idioma de clase alta. Entonces, el que quería distinguirse por lo que sabía, hablaba en griego, o escribía en griego, o hacía una obra en griego, o estudiaba en griego. Era como si yo le dijera a ustedes hoy inglés, aunque el inglés ya hoy todo el mundo lo conoce, menos yo, pero el inglés, digamos, era un idioma hace 20 años, un idioma en que hablaba la gente con determinado nivel social y económico, con determinada cultura, etcétera, etcétera. Lo mismo pasaba en ese momento, en la época del derecho romano, con el griego. Entonces usted va a conocer mucha obra griega y latina. De todos modos, vamos a encontrar mucha, porque recuerden que tanto el latín como el griego fue pasando a diferentes idiomas, fue transformándose a una infinidad de idiomas como el alemán, el inglés, el español, por supuesto, y otras serie de idiomas que han rescatado palabras en latín. Entonces, ¿le tenemos que tener miedo al latín? No. ¿Hay palabras en latín que tenemos que saber sí o sí? Sí, es correcto.
¿Hay palabras en latín que no tienen traducción al español? Sí. ¿Hay palabras en latín que tienen traducción al español literal, pero no conceptual? Sí. Por ejemplo, yo digo pater, tiene una traducción literal, padre, y sin embargo conceptualmente no se corresponde al padre que nosotros conocemos. Si yo digo pater gens, o si digo pater familiae, pater family, estoy diciendo padre de las gentes o padre de familia, pero no es el padre de familia conceptualmente que yo conozco hoy de la familia nuclear de 4 o 6 miembros. Porque el concepto de familia romana tampoco es el mismo. Entonces, a no confundir, ¿debo conocer algunos términos? ¿Debo conocer algunos términos porque no tienen traducción? Sí. ¿Algunos tienen traducción? Sí. ¿Otros no? Sí. Por ejemplo, jus, hoy lo traducimos como derecho. No siempre fue esa la traducción en el derecho romano. No siempre jus significó derecho. Pero sí, si digo, por ejemplo, litis, si por ejemplo digo litis contestatio, y usted me dice, ¿y cómo se traduce? No tiene traducción literal. Litis contestatio es una palabra que se usa hoy en el derecho actual. Y a usted le va a decir, el juez le va a decir en la litis contestatio. Y si usted me dice, pero yo no estudio romano, explíqueme. No, señor, la litis contestatio es la litis contestatio. Y va a encontrar varias palabras que no tienen una traducción literal. Tienen un concepto. Tienen un concepto. Y ese concepto está dado a través de un vocablo en latín. ¿De acuerdo? Entonces vamos con el tema de las palabras. Yo tengo ese apuntecito, tengo aquí el paper, un machetito, con las palabras que más usualmente se usan, ¿eh? Y que también se los pasaría. A propósito de las palabras, y hablando del vocabulario latino, vamos a encontrar también que algunas, a ver, el abecedario latino no tiene J, no es jus, jurisprudencia, sí, jurisprudencia, sí, jurisprudencia, no, jurisprudentia, sí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque el vocabulario latino clásico no tiene J. Y sí, no tiene Z, no tiene Z. ¿Tiene S? Sí, tiene S. No tiene K. ¿De acuerdo? Entonces, no es jurisprudencia. ¿De acuerdo? Es jurisprudencia. Si lo voy a decir en latín, voy a decir jurisprudencia. Si voy a decir en castellano, hoy, jurisprudencia. ¿De acuerdo? Entonces, si voy a decir jus, escribo I-U-S, no escribo jus. Jus, la J aparece muchísimo tiempo después, pero muchísimo tiempo después con el latín moderno. No es el latín que usaron en el derecho romano los creadores del derecho romano y de la palabra jus. Juris. La K de kilo no existe. Y la C de casa se pronuncia KK. Entonces, si yo digo derecho civil, lo voy a decir en latín clásico, jus civile, se escribe C de Cook, y la B se pronuncia WIL. Entonces voy a decir jus civile, y no voy a decir jus civile, con B corta. Posteriormente, esa Cook de Kiwile se transforma en Chich. Pero como los romanos no conocían tampoco la H en el latín, empiezan a pronunciar ch, chihuile, y después pronuncian s, y aparece el s. Y entonces después, como había algunos que pronunciaban con ch y otros que pronunciaban con s,
se crea otra nueva letra. Otra nueva letra, la letra S. Entonces, volviendo para atrás. No los quiero confundir, no los quiero mezclar, ni tampoco me quiero ir mucho por las ramas. Lo que les estoy señalando son, ustedes me van a escuchar hablar del Yusquihuile, de la Kiwitas, del Kiwe, Kiwes Romani, Kiwes, ciudadano romano, se escribe Cives, con C de casa, ¿eh? Y yo voy a hablar con mucha tranquilidad de esto, y por ahí ustedes me van a decir, ¿cómo hago para escribir esto? Entonces, si sabemos dónde tenemos que ir a buscar, ¿sí? Sabemos de qué se trata, sabemos por qué, ¿m? Entonces podemos fluidamente comunicarnos para que ustedes vayan comprendiendo lo más fácilmente posible, porque la idea es que yo ayudarlos a que ustedes puedan aprobar esta materia con éxito. Bueno, son las 3:30 y yo no los quiero cansar. Si no hay preguntas, ya nos estaríamos despidiendo hasta la clase que viene. Yo, no obstante, voy a quedar ahí en el WhatsApp. No estoy las 24 horas, pero sí voy a estar para evacuar algunas dudas por ahí, algunas cosas. También tengo mi trabajo, así que cualquier cosa. ¿Hay preguntas? Sí, Ruth. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Sí, profe. Ah, sí, es verdad, es verdad. Acá hay pequeño detalle, ¿no? Me estaba saltando. Perdón, Adolfo, les No hay doy problema. el nombre de las etapas, les doy el nombre de la etapa y después te contesto. El nombre de las 4 etapas, entonces, en la faz política, arriba, va arriba de la regleta. En la faz política tenemos la primera ciudad trinitaria, la segunda república, la tercera principado y la cuarta dominado. Dígame cuando ya está y yo voy a lo de abajo. ¿Estamos? ¿Puedo continuar con la otra? Díganme ustedes si ya anotaron, y sigo con la parte ahora, la faz del derecho, que se corresponden con el sigo, ¿no? En la faz del derecho, lo que es en la faz política ciudad quiritaria se llama derecho nacional o quiritario. Derecho nacional o quiritario. También se llama derecho arcaico. Lo van a encontrar en toda la bibliografía con distintos nombres, así que no se asusten, ¿eh? Vamos a la segunda. Ah, junta la primera. Voy de nuevo con las etapas en la faz política. En la faz política, la primera etapa, ciudad quiritaria. ¿Mm? Ciudad quiritaria o gobierno de quirites. Quirites son los patricios. Entre paréntesis, patricio, quirite. Quirite es patricio. ¿eh? Entonces, ciudad quiritaria o gobierno de quirites. La segunda etapa, la que va desde el 367 al 27, res pública, con S. Res, ojo, con decir república para el doctor no le gusta. Res pública. Res pública viene de res populus. Cosa, y traduzco cómo debe entenderse res pública. Cosas que son del interés de todos. Cosas que son del interés de todos.
Voy al otro. Principado. Principado o gobierno del princeps. Se escribe princeps con C. Princeps. Y por último, la etapa de arriba, de esta política, dominado o gobierno del dominus, entre paréntesis, señor, dueño, dominus, señor, dueño, eso es lo que significa. ¿Sí? Voy para abajo ahora, voy a la etapa de la faz del derecho. Primera etapa, dijimos, derecho nacional o quiritario, ¿sí? O también derecho arcaico. Es decir, estoy en la primera fase, en la primera parte. La segunda parte, la que va del 367 al 27, se llama derecho de gentes u honorarios. Derecho de gentes u honorario. O también derecho preclásico. Voy ahora a la tercera etapa, la que va desde el 27 al 284, 285 después de Cristo. 27 antes de Cristo, 284 después de Cristo. Y a esa la vamos a llamar derecho jurisprudential o de la jurisprudencia clásica o derecho de los prudentes o derecho clásico. Y finalmente voy a la última etapa, la que va desde el 284, 285 hasta el 565, época de la muerte del emperador Justiniano, que se llama derecho codificado o de la codificación, o también en otra bibliografía, derecho postclásico. Derecho postclásico. ¿Está? Bueno, ¿alguna otra duda? Adolfo. Sí, ya, profe, solamente independientemente de que alguno de nosotros va a pasar a buscar esos apuntes por su estudio seguramente, también a mí me interesa mucho la bibliografía del doctor Rinaldi, o sea, cómo podemos, la verdad que en la plataforma, en el caso mío, yo estuve muy abocado a todas las materias que estábamos dando ahora en este momento, pero me gustaría contar con esa bibliografía, profe. Mire, como dije, hay bibliografía de años anteriores, o sea, ediciones digamos que son anteriores, hasta la primera y segunda unidad va perfecto. Están la biblioteca, están en la biblioteca de la delegación. Había como 40 libritos. No sé Perfecto. cuántos hay hoy. Eso es para la unidad 1, que acá todavía tenemos para hablar de la unidad 2 largo y tendido.
Pero si usted quiere la edición, lo que es lo más nuevo, lo más... Sí. Eso, el año pasado se había colgado el libro del doctor en la plataforma. Lo puede bajar. Ah, perfecto. No es nada, no es algo que no se pueda conseguir, es muy accesible. Es más, los alumnos del año pasado y antepasado, nuevas, todas andaban con sus ediciones nuevas, impresas, digamos, en fotocopiadora, pero sirven perfectamente, ¿de acuerdo? Y el doctor no es muy generoso, no dice nada. Ustedes saben que no se puede, porque hay una ley de derecho de autor, pero la verdad es que somos pobres. Así que Sí, lo puede así es, conseguir doctor. en cualquier lugar. Perfecto, Doc. Esa actualizada sería más o menos la que tenga el año 2018-19, ¿no es cierto? Yo creo, sí, 19. 19. Sí, sí, esa es la más completa y tiene el 95% de los puntos del programa fácil. O sea, si usted lee eso y entiende, naturalmente, porque es un ultra super resumen, Ajá. usted tendría que poder abarcar casi todo el programa, digamos. Perfecto, Doc. Perfecto, perfecto. Los lunes vamos a tener con ustedes, doctor. La idea es tener los lunes a las 14, tranquilo, 14, 14:15, tranquilos, una hora y media. Ustedes vienen con sus dudas. Relax, porque aquí no estamos cumpliendo horario todavía, estrictamente digo. Yo no tomo así. La idea es que yo los acompañe y ustedes les pueda resultar más fácil la materia, ¿no? Perfecto, Doc. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, a ver, Ruth. Hola, profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. A mí me quedó incompleto la parte del segundo periodo 27 AC. Teníamos 753, 367 de Fundación Legendaria de Roma, sanción de leyes Ajá. licianas, y me faltó la 27 AC y la 565 DC. Claro, explicar los mojones, estoy hablando, los mojones, ¿no? No la Sí, etapa. sí, sí, 367, lex o leyes licinias y sextias. 367. exacto. 27 antes de Cristo, asunción al poder de Octavio Augusto. Sí, 284, 285, asunción al poder del príncipe Diocleciano. sí. Y 565, muerte del emperador Justiniano. Excelente. Muchísimas gracias, profesor. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, nos estamos viendo en la próxima clase. Cualquier cosa me van escribiendo ahí nomás en el grupo. Yo no los tengo identificados a todos, de todos modos. Me gustaría sí tenerlos identificados a todos, los que no se presentaron. Y bueno, nos estaríamos viendo la clase que viene y espero tengan una muy buena semana, ¿eh? Igual para usted, Doc. Para la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.